Prepárense, porque hoy nos adentramos en una de esas leyendas que se te meten en la piel, en el alma de Latinoamérica. Exacto. La Llorona. La Llorona. Esa figura espectral que vaga en la oscuridad, lamentando la pérdida de sus hijos. Un lamento que hiela la sangre a quien lo escucha. Hoy, no solo vamos a recorrer los escalofríos de su historia, sino que vamos a ir más allá, Claro. a las profundidades históricas, culturales, psicológicas, que la hacen tan cautivadora. Porque La Llorona es mucho más que un simple cuento para asustar niños. Y ya verán, Es verdad. nos habla de nuestros miedos, de nuestras culpas Interesante. y la fuerza de la tradición oral que la mantiene viva hasta nuestros días. Empecemos por la versión más conocida, Sí, por supuesto. la de María, una mujer cuya belleza cautivó a un hombre rico. Tuvieron hijos, pero el amor se desvaneció. Él la abandonó. La abandonó. Desgarrada por la traición, por la desesperación, la leyenda cuenta que ahogó a sus hijos en el río. Imagínate. Un acto impulsado por una angustia inimaginable. Al comprender la magnitud de su acto, María, consumida por la culpa, decide quitarse la vida. Pero su tormento no termina ahí. La leyenda dice que su espíritu, encadenado a esa culpa, está condenado a vagar eternamente, buscando a sus hijos, con su lamento resonando en la noche. Es una historia que te deja pensando, ¿verdad? ¿Un simple cuento para no dormir? ¿O hay algo más profundo que nos atrapa? Yo creo que sí, que hay algo más. Si buscamos las raíces de esta leyenda, encontramos posibles conexiones con creencias prehispánicas. Precisamente, No es así. hay paralelismos fascinantes con Cihuacótl, la diosa azteca. Ambas figuras, aunque separadas por el tiempo, encarnan la tragedia, el lamento por la pérdida, el presagio de eventos terribles. Es como si ambas reflejaran un miedo ancestral, una angustia colectiva, ¿no? Totalmente. Ante la pérdida, el arrepentimiento y un posible castigo divino. Algo que resuena en lo más profundo de nuestra psique. ¿Podría ser esta conexión con miedos tan primitivos lo que explica la persistencia de la Llorona? Durante siglos incluso. Es una posibilidad intrigante. Y lo que es aún más fascinante es cómo la leyenda, aunque con un núcleo central, se adapta y se transforma a lo largo de todo México. Como si cada región la hubiera moldeado su imagen y semejanza. Por ejemplo, en el centro del país se dice que la Llorona se aparece en los canales de Xochimilco, envuelta en la niebla, Sí. una presencia constante en los relatos de la zona. Mientras que en el norte, su llanto se convierte en una advertencia, un presagio de muerte que impulsa a la gente a refugiarse en sus hogares. Y en el sur, los ríos y las cuevas, lugares misteriosos, ocultos, se transforman en su morada. Esta capacidad de adaptación es clave para entender el poderío de la leyenda. No es una historia estática, sino que se integra al paisaje, a los miedos específicos de cada región. Totalmente de acuerdo. Lo sorprendente es que, incluso hoy, hay quienes aseguran haberla visto. Testimonios que te visan la piel. En Xochimilco, barqueros relatan escuchar su lamento en la noche, sentir un frío repentino a su paso. Familias enteras en Puebla, cerca del río Atoyac, afirman haber escuchado el llanto de una mujer, seguido de una aparición fantasmal. Y en Veracruz, pescadores describen haber visto una figura vestida de blanco caminando sobre el agua antes de desaparecer. Increíble. ¿Serán solo producto de la imaginación o habrá algo más? Esa es la pregunta. ¿Es posible que la Llorona sea algo más que un mito? Es una pregunta que nos lleva a analizar el simbolismo, un simbolismo profundo de la leyenda. Porque más allá del terror, la Llorona nos habla de la culpa, del peso de nuestras acciones, ¿no? Claro. Del arrepentimiento que a veces nos persigue. Es cierto. La Llorona también encarna la pérdida, el dolor inimaginable de una madre que ha perdido sus hijos. Un tema que resuena con fuerza en nuestra cultura. Y no podemos olvidar la importancia del agua en la leyenda. Los ríos, los lagos, esos lugares que se convierten en el escenario de su tragedia, representan la frontera entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Es fascinante cómo la leyenda entrelaza temas que nos conectan con miedos y emociones universales. El temor a la muerte, la culpa por nuestros errores, la veneración a la figura materna. La Llorona, más que un simple fantasma, es un reflejo de la condición humana. Absolutamente. Su impacto cultural es innegable. La Llorona ha trascendido el folclore para permear el cine, la literatura, incluso las tradiciones de México. Piensa en películas como La Maldición de la Llorona, por ejemplo. Esa película llevó la leyenda a una audiencia global, ¿no? Sí. Demostrando su poder para cruzar fronteras. Y en la literatura, autores como Amparo Dávila la han utilizado para explorar el horror psicológico y las ansiedades de nuestra sociedad, sin olvidar las tradiciones, los rituales y oraciones que se realizan cerca de los ríos para apaciguar el espíritu de la Llorona.
pruebas de que la creencia en la leyenda sigue viva. Es asombroso cómo una historia puede resonar con tanta fuerza a lo largo de los siglos. La Llorona es más que una historia de fantasma. Es un reflejo de valores, creencias y miedos que siguen vigentes en nuestra cultura y esa permanencia en nuestra cultura, ¿no? También nos habla de una realidad social que lamentablemente sigue vigente. Te refieres al abandono, a la violencia que sufren muchas mujeres. Exacto. La historia de María, abandonada por su amado, resuena con la experiencia de tantas mujeres a lo largo de la historia. Es una realidad dolorosa que puede llevar a actos desesperados, ¿no? Impulsados por la angustia, por la falta de apoyo. La Llorona se convierte entonces en un símbolo de esas mujeres silenciadas, víctimas de la injusticia, del dolor. Su lamento, ese grito desgarrador que busca a sus hijos, se transforma en un clamor de justicia, un recordatorio de las tragedias que a veces se esconden tras las puertas cerradas. Es increíble cómo una leyenda puede tener tantas capas de significado. Por un lado, el terror sobrenatural, la aparición fantasmal que nos hace temblar. Y por otro, una crítica social, ¿no? Una reflexión sobre problemáticas que afectan a nuestra sociedad. Esa dualidad es parte de lo que la hace tan poderosa. No es solo una historia para asustar, sino una forma de procesar emociones complejas, de hablar de temas difíciles de abordar. La leyenda funciona como una válvula de escape, ¿no? Una forma de expresar miedos e inquietudes a través de la metáfora, del simbolismo. Y al ser una tradición oral transmitida de generación en generación, se enriquece con nuevas interpretaciones, ¿no? Con las vivencias de cada comunidad. Fue como un tejido, ¿no? Que se va tejiendo con los hilos de la historia, de la cultura, de la experiencia personal. Volviendo a las experiencias, ¿qué podemos decir de esos supuestos encuentros con la Llorona? ¿Simple sugestión o algo más? Es difícil determinar con certeza si son verídicos o producto de la imaginación. Lo que sí podemos afirmar es que la creencia en la Llorona es tan fuerte que puede influir en la percepción de la realidad. Claro, si alguien está convencido de que la Llorona existe, es más probable que interprete cualquier sonido, cualquier sombra, como una señal de su presencia. El miedo, la sugestión, pueden jugar un papel importante en la forma en que percibimos el mundo. Pero, ¿qué hay de los testimonios que hablan de cambios bruscos de temperatura o de la sensación de una presencia inexplicable? Ahí entramos en un terreno más complejo, donde la ciencia y lo paranormal se cruzan. Hay quienes lo atribuyen a causas naturales, ¿no? Como cambios en la presión atmosférica, corrientes de aire frío. Mientras que otros creen que pueden ser manifestaciones de energía residual, de algo que va más allá de nuestra comprensión. Lo cierto es que, hasta la fecha, no hay una explicación definitiva para este tipo de fenómenos. Y eso, sin duda, contribuye al misterio y la fascinación que rodea a la Llorona. El misterio es fundamental en cualquier leyenda. Es lo que nos mantiene intrigados, lo que nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Hablando de misterio, ¿no te parece curioso que la mayoría de los avistamientos de la Llorona se den cerca del agua? Es una constante en la leyenda, desde las versiones más antiguas hasta las más recientes. ¿A qué se deberá esta conexión? El agua siempre ha tenido un significado simbólico muy potente en diferentes culturas. Representa la vida, la muerte, la purificación, el misterio. En el caso de la Llorona, el agua es el escenario de su tragedia, ¿no? El lugar donde pierde a sus hijos y donde su alma queda atrapada. Es como si el agua reflejara su propio dolor, su incesante búsqueda, su incapacidad de encontrar paz. Es una imagen poética. Es la Llorona vagando eternamente junto al agua, convertida en parte del paisaje, en un eco del pasado que nos persigue. Y el agua también funciona como un límite, ¿verdad? Una frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un lugar donde lo real y lo sobrenatural se confunden. Es por eso que muchos creen que los ríos, los lagos, son lugares donde es más fácil entrar en contacto con lo desconocido, con entidades como la Llorona. Como si el agua actuara como un portal, ¿no? Un punto de conexión entre diferentes dimensiones. Esa idea del agua como un lugar de transición se conecta con el tema de la muerte presente en toda la leyenda. La Llorona es una figura que nos recuerda nuestra propia mortalidad, la fragilidad de la vida y la posibilidad de que nuestras acciones tengan consecuencias eternas. Es una idea que puede resultar aterradora, pero también una invitación a reflexionar sobre nuestras decisiones, ¿no? Sobre la importancia de valorar el presente. La Llorona, con su tragedia, nos confronta con la inevitabilidad de la muerte, pero también nos recuerda que la vida es un regalo que no debemos desperdiciar. Una lección que podemos aprender de la leyenda si miramos más allá del miedo. Y si nos abrimos a la posibilidad de que la Llorona, más que un monstruo, sea un espejo de nuestras propias inquietudes, de nuestras luchas internas. Una figura compleja que nos invita a explorar las profundidades de la psique humana, los límites de la realidad, la persistencia de la memoria. La Llorona, un eco del pasado que sigue resonando en el presente.
un recordatorio de que las historias, al igual que los espíritus, pueden perdurar a través del tiempo. Y con esa reflexión, llegamos a la parte final de nuestro análisis de la leyenda de La Llorona. Una leyenda que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a mirar dentro de nosotros mismos. Y que nos muestra el poder de la narrativa, ¿no? La forma en que las historias nos conectan con nuestro pasado, con nuestras raíces. La Llorona no es solo una historia mexicana, es una leyenda que se extiende por toda Latinoamérica, adaptándose a cada región, a cada cultura. Como si su lamento resonara en todo el continente, ¿verdad? Conectando a diferentes pueblos a través del miedo, la compasión y la fascinación. Su figura ha trascendido las fronteras geográficas, incluso las lingüísticas. Su historia se cuenta en español, en portugués, en inglés, en lenguas indígenas. Un testimonio de su universalidad, de su capacidad para conectar con algo profundo en la experiencia humana. Y esa conexión se ve reflejada en la variedad de expresiones artísticas que se han inspirado en ella, desde las pinturas y grabados que la representan como una figura espectral hasta las obras de teatro y las películas que la han convertido en un ícono del cine de terror. La Llorona ha inspirado a músicos, poetas, escritores, cineastas. Es una musa trágica que nos recuerda el poder del arte para explorar las emociones humanas más intensas. No podemos olvidar el papel que ha jugado la tradición oral en la preservación de la leyenda. Es a través de los relatos de abuelos, padres, amigos que la historia de La Llorona se ha mantenido viva a lo largo de los siglos. Cada generación la ha moldeado, le ha añadido detalles, la ha adaptado a su propio contexto. Es como si la leyenda fuera un organismo vivo, ¿no? Que evoluciona y se transforma con el paso del tiempo. Y esa evolución, esa capacidad de adaptación es lo que le ha permitido sobrevivir a la modernidad, a la era de Internet, a la globalización. La Llorona sigue resonando en nuestros días, en las redes sociales, en los memes, en los videojuegos. Una figura que se niega a desaparecer, que se reinventa constantemente. Y eso se debe a que la leyenda nos sigue hablando de temas que son relevantes en la actualidad: la pérdida, el dolor, la culpa, el miedo a lo desconocido, emociones que todos experimentamos independientemente de nuestra cultura o época. La Llorona nos recuerda que la vida está llena de desafíos, de momentos difíciles, de decisiones que pueden tener consecuencias inesperadas. Y que a veces el pasado nos persigue, nos atormenta, nos impide avanzar. Pero también nos muestra que incluso en la oscuridad hay esperanza. La esperanza de encontrar la paz, de perdonarnos a nosotros mismos, de aprender de nuestros errores. La Llorona, con su tragedia, nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos y sobre la necesidad de encontrar la redención. Es una leyenda que nos acompaña en nuestro viaje, que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que al final todos buscamos la luz al final del túnel. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la leyenda de La Llorona. Esperamos que este viaje les haya dejado con más preguntas que respuestas, con la curiosidad de seguir explorando el misterio y con la certeza de que las historias, como los espíritus, tienen el poder de trascender el tiempo.